Bueno, buenos días tengan todos. Agradezco a la Comisión de Derecho Agrario y Ambiental del Colegio de Abogados hacerme el honor de dirigir este conversatorio esta mañana sobre justicia ambiental y agraria y rumbos. Voy a hacer una presentación de cada uno de los miembros que nos acompañan esta mañana en la mesa. Van a participar esta mañana con nosotros el doctor Rafael González Bayar, quien es doctor en Derecho Ambiental, asesor en temas de Derecho Ambiental, miembro fundador de la Academia Mundial Ambiental, director del posgrado de Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica, el doctor Enrique Ulate Chacón, ex magistrado suplente de la Sala Constitucional, juez del Tribunal Agrario, coordinador de la Comisión de Derecho Comunitario del Colegio de Abogados, coordinador del doctorado de Derecho de la Universidad de Costa Rica, el señor Avelino Chávez, José Avelino Chávez, licenciado en Derecho y notario público de la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho Penal, máster en Derecho Ambiental de la Universidad para la Cooperación Internacional, viceministro de Aguas y Mares del MINAVE de octubre de 2012 a abril 2014, juez del Tribunal Ambiental Administrativo, periodo 2006-2014, presidente del Tribunal Ambiental Administrativo, 2008-2012 y mayo a diciembre de 2014, presidente y fundador de Ecointegral, una empresa consultora y consultor ambiental ante la Secretaría Técnica Ambiental. También nos acompañan en la mesa el señor Oscar Johanning Mora, que es médico veterinario, trabaja desde hace 40 años en el Servicio Nacional de Salud Animal en varios puestos de dirección, es presidente del Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador del Servicio Nacional desde el año 2010. La señora Adriana Bejarano Alfaro, que es licenciada en Derecho de la Universidad Latina, especialista en Derecho Notarial y Registral de la Universidad Latina, máster en Legislación Ambiental de la Universidad de Cooperación Internacional, jefe del despacho del viceministro de Agua y Mares de octubre de 2012 a mayo del 2014 y actualmente es abogada del Tribunal Ambiental Administrativo. El señor Luis Diego Hernández, que es máster en Derecho Penal de la Universidad Internacional de las Américas, capacitador de fiscales de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, fiscal ambiental de la Fiscalía General de la República, miembro de la Red de Observancia y Aplicación de la Vida Silvestre de Centroamérica y el Caribe, miembro de la Red de Miembros Públicos Ambientales a nivel de Sudamérica, y nos acompaña también el señor doctor Mario Peña Chacón, profesor de posgrado del Derecho del Sistema de Posgrados de la Universidad de Costa Rica, miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Consultor del Sistema de Naciones Unidas. Vamos a iniciar la presente mesa con una charla magistral que nos va a dar el doctor Rafael González Bayar, para el cual le concedemos 15 minutos. Que no me cuente el tiempo, Blanca, porque estoy acostumbrándome a esta tecnología. Bueno, buenos días. Es un verdadero placer la invitación que me ha hecho el Colegio de Abogados estar de nuevo aquí en el colegio, a la Comisión de Derecho Ambiental y a la Comisión de Derecho Agrario. Déjenme decirles que
yo lo que vengo a exponerles son una serie de conclusiones con las cuales quiero provocar a los compañeros aquí en el conversatorio sobre algunas ideas que tuvimos en una investigación de la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Nantes. Son reflexiones que tienen que ver específicamente con por qué no hay, para mí, por lo menos a nivel internacional, no hay justicia climática, y después tratar de explicarles en cierta forma una segunda idea, dónde veo yo que se están presentando aspectos importantes que podrían rescatar cómo vamos a hacer la justicia climática en el futuro, por lo menos por ahora. Por eso es que el título tiene que ver con eso, con la justicia climática, y porque estamos haciendo muy poco, muy lento, y estamos llegando muy tarde en algunos aspectos. Yo voy a dividir la exposición en dos partes, básicamente son las dos ideas. Una es las dificultades en las instancias internacionales, que precisamente pretenden resolver los conflictos del cambio climático que tienen que ver también con la agricultura. Y para mí, en la justicia climática internacional, como les decía yo, que precisamente para mí está entrabada, vamos muy lento y estamos haciendo muy poco. Y lo segundo es lo que quería decir, hay una reacción para mí de tribunales nacionales y ciertos textos que están apareciendo que me permiten tener una esperanza de que alguna justicia climática vamos a tratar de lograr. Yo voy a partir de, primero, definirles qué entiendo yo por la justicia climática, que me parece muy importante, y yo creo que lo que ha pasado es que a nivel internacional ha sido muy difícil por la diversidad de países, por la diversidad específicamente de cuestiones políticas, sociales, y económicas de cada país, cómo es que nosotros hacemos para que las instancias internacionales y nacionales entiendan que hay ciertos países que tienen que aceptar una cuota de responsabilidad por el cambio climático. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, a nivel internacional tenemos todas las COP que se han realizado y tenemos incluso la invención, para mí, que son cortinas de humo, de llegar y decir, vamos a hablar de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. ¿Para qué ha servido eso? Eso no ha servido para nada porque al final en París, en la última COP que dijimos, no, vean, hagamos una cosa, mejor no hablemos de responsabilidades, hablemos de cooperación. Sí, suena un poquito mejor, pero eso nos permite a nosotros decir, no, mire, ya no queremos ser tan responsables, mejor no hablemos de eso. ¿Por qué? Porque viene un fondo muy grande que hay que crear de la misma COP de París para ver quién logra los periodos de adaptación y mitigación para los diferentes países. Pero en todo caso, por ahí va el asunto. Esto es una especie de protesta, en cierta forma. Vean ustedes que en este tipo de conferencias, por lo menos en este tema de justicia, estamos más que todo en un aspecto de filosofía del derecho, aspectos axiológicos, y por ahí es donde va un poco lo que les estoy exponiendo. La otra premisa que yo quiero partir es la siguiente. Nosotros estamos muy claros de que la producción que nosotros estamos haciendo de bienes y servicios no es eficiente y eficaz. Esto quiere decir que no estamos haciéndolo de una manera inteligente a nivel económico y que por lo tanto, siendo así, al final les voy a presentar una bendita ecuación que tengo yo ahí, que siempre la comparto, para que se entienda un poco qué es el desarrollo sostenible, por lo menos de un punto de vista más pedagógico. Y el asunto es el siguiente, nosotros no estamos logrando que una producción sea eficiente y eficaz y por lo tanto estamos afectando la integridad de los ecosistemas. Y ante eso, y eso es visible en más de los aspectos que tienen que ver con la seguridad alimentaria y con la agricultura. Entonces, igualmente, no estamos logrando que haya una participación que es la que podría realimentar los procesos en los cuales nosotros podemos definir cómo es que queremos que se produzca, cómo es que queremos precisamente que las poblaciones entiendan de qué manera tienen que identificarse con los procesos de protección. Y si eso no se está logrando, nosotros no estamos equilibrando la ecuación del desarrollo sostenible. La premisa número 2 es de un autor que me pareció muy bien y define muy bien la idea que nosotros tuvimos en la investigación. Y es esta, lo que existe, y la voy a leer porque esto me parece importante, lo que existe son una serie de instituciones económicas en el ámbito internacional que han generado causas estructurales de pobreza extrema y desigualdad mundial, incluso en cuanto a la explotación de los recursos naturales entre nuestros países periféricos e intermediarios, han generado un intercambio ecológicamente desigual. Es evidente que la evolución que ha tenido el comercio internacional nos demuestra el desequilibrio que se ha creado entre el criterio de justo reparto de las riquezas y el intercambio que tiene que existir. Esto para nosotros fue sumamente importante
porque nosotros lo que buscábamos era entender en la investigación por qué vamos tan lento. Si a nivel internacional firmamos COP, estamos ante la idea del cambio climático, estamos conscientes del cambio climático, pero por otro lado los procesos se nos están deteniendo. Fíjense ustedes que nosotros empezamos un poco antes del 2009, pero ya por el 2007 y el 2008, ya nosotros habíamos visto que a nivel internacional los procesos de firma de tratados de libre comercio algo estaban frenando los otros procesos de protección. Y nosotros encontramos tres fenómenos que nos dieron como el banderazo de salida que fueron muy claros. En el 2009, tanto la FAO en la seguridad alimentaria tuvo un fracaso terrible, lo tuvo también el proceso de negociaciones de MC sobre el comercio de productos y lo tuvo también la de Copenhague cuando empezaron a discutir el aspecto del cambio climático. Los tres en el mismo año tuvieron un fracaso fundamental que era definir realmente cada uno de ellos cómo es que se iban a acercar a la relación entre la producción y precisamente el cambio climático. A eso no se llegó. El otro aspecto muy importante para mí, otro indicador fue en Río + 20 años después de que se dio en Brasil. Igualmente ustedes lo pueden leer ahí, donde se dice que desde 1992 los procesos que se han dado han sido insuficientes y han puesto en peligro la capacidad que tenían todos los países para alcanzar el desarrollo sostenible. Segundo indicador de que es cierto esto que estamos haciendo muy poco, de que vamos muy lento y de que realmente vamos a llegar muy tarde, como ya lo estamos viendo en los procesos productivos de la mayoría de nuestros países. Y aquí quiero que ustedes vean grandes contradicciones. Nosotros estamos hablando de cambio climático y espero que puedan ver esto, aunque es un poco difícil, pero vean que esto es un problema que tiene que ver con el acaparamiento de tierras. Estamos por un lado firmando las COP y por otro lado estamos permitiendo, nada más voy a señalarles dos países. Fíjense ustedes que en el acaparamiento de tierras ustedes tienen, por ejemplo, a China, que en este momento en los países que están señalados ahí, Congo, Mozambique, etcétera, tiene 6.510.300 hectáreas produciendo biodiesel, produciendo caña, produciendo maíz. Arabia Saudita, si ustedes lo ven ahí, igualmente en los países Sudán, Tanzania, etcétera, tiene 5.520.000 para producir arroz, trigo y vegetales. ¿Qué pasa con esto? Lo que sucede con esto es que estos aspectos en nada están ayudando a las comunidades contra las cuales se están yendo los mismos países para desplazarlos, para precisamente sacarlos de sus territorios y permitir que les alquilen los territorios por $1 la hectárea en la mayoría de ellos. ¿Qué sucede con esto? Si ustedes se pueden imaginar esta cantidad de hectáreas, y no solo en África, porque lo están haciendo también en Asia, estos procesos lo que hacen es volver más difícil cualquier proceso dentro de la misma África para recuperar sus territorios, para proteger los territorios. Incluso dentro de los contratos que se firmaban, iban hasta las fuentes y los acuíferos para poder ser explotados precisamente para la producción. Digamos que las grandes entidades internacionales dicen, bueno, pero es que esto es para ayudar a los africanos, tenemos que ayudarlos. Señores, ¿qué ayuda les van a dar esto si esto no les queda nada a ellos? Y por $1 la hectárea, o digamos que más, digamos $2 o $3 la hectárea, son 5 millones de hectáreas, que es como una neocolonización específica para llegar a producir aspectos que son necesarios, como el biodiesel o todo eso que ustedes están viendo. Pero en todo caso, vean ustedes, vuelvo a las COP. Para mí las COP han sido un proceso tan difícil que por eso estamos como estamos y por eso tenemos tantos Trumps, yo creo que van a ir apareciendo cada vez más. Pero para mí es claro, y nada más tomé estos dos aspectos. Fíjense ustedes que en la COP de Durban en 2011, ellos prometieron que iban a llegar al Acuerdo de París, iban a llegar con un instrumento legal y llegaron, es decir, se firmó, los países lo firmaron. Pero vean qué contradictorio, que esto es lo que a mí me interesa. Lo contradictorio es que en Durban habían dicho que específicamente tenían que llegar, con los informes de los países, tenían que llegar más o menos entre 2 grados y 1.5 en la sumatoria de todos los países, y llegaron con 3.6 grados. Sí, el instrumento, bravo, aplaudimos el instrumento, pero ¿qué pasa específicamente con la realidad? 3.6 grados, y estamos subiendo todavía más. Yo espero que todos estos informes que tienen que hacer cada uno de los países, hagamos algo, pero miren, discúlpenme, yo estoy tan, pero tan
negativo con estos aspectos de estas negociaciones, estas contradicciones a nivel internacional que uno encuentra que a uno no le dan como el respiro para sentir que vamos bien. Bueno, ahora vamos a ver algunos aspectos que sí. El otro aspecto importante que yo quiero señalar muy rápidamente, voy con esto, es que ¿a dónde podemos litigar nosotros los aspectos ambientales? La Corte Internacional de Justicia, lo pueden ver ustedes en la página que ellos tienen, la Corte Internacional de Justicia cerró porque no tenía casos para discutir. Entonces, en este momento no es una instancia abierta en la Corte Internacional de Justicia para discutir temas que podría ser de cambio climático y materia ambiental. Por otro lado, los distintos sistemas de derechos humanos, ojalá que con la opinión consultiva pudiera la Sala Constitucional abrirse un poco a eso y los demás tribunales a discutir aspectos ambientales, pero en este momento, a nivel de lo que es los derechos humanos, ustedes saben que en los derechos humanos hay toda una necesidad de identificar a las personas, no pueden ser grupos muy grandes, hay todo un problema de procedimiento, hay todo un problema incluso que tiene que ver con la legitimación, quién es el que puede ir a defender derechos humanos. Yo imagino un caso de cambio climático, ¿quién podría ir a reclamar en un caso de cambio climático si estamos hablando de todo un pueblo, ¿verdad? Si ya les fue rechazados a los panameños la defensa de un parque nacional porque afectaba a toda una población. Pero bueno, en todo caso, aligerando un poco el asunto, yo creo que tal vez la segunda parte de lo que les quería decir viene aquí. Yo he encontrado una esperanza interesante de esta forma. Han sido los tribunales nacionales y textos internacionales que han ido apareciendo los que me permiten a mí ver hacia dónde podría ir todo este proceso. Y yo creo que quiero señalarles 3 casos muy importantes que todos tienen que ver con la lucha para la justicia climática, que son el caso Urgenda en Holanda, Legari en Pakistán y Foster en Estados Unidos. Todos sobre cambio climático. Urgenda, más de 1000 o no sé cuántos holandeses firmaron precisamente para una lucha obligando al Estado holandés a que precisamente aceptara y pusiera en ejecución la planificación que ellos tenían para lograr disminuir los gases de efecto invernadero. Lo mismo pasó en Foster, y en Foster fue una asociación que aceptó por un grupo de niños, hablando de generaciones futuras, que ellos se veían afectados como generaciones futuras precisamente porque el gobierno en ese momento no estaba tomando las medidas. Y el que me interesa señalarles es el Legari, porque Legari tiene que ver con agricultura. Legari es un señor campesino de Pakistán que mete una demanda en la corte de Lahore, una corte verde, pero mete la demanda y obliga al Estado a someterse a la planificación que había hecho el país en el 2013. Y los obliga de una manera muy interesante. Lo primero que dice el juez, que eso es lo que quiero rescatar, el juez llegó y dijo: tenemos que movernos hacia la justicia climática. Primera vez en mi vida que yo veía un texto como eso. Era como poesía ver eso así. Un juez decir: tenemos que movernos hacia la justicia climática. Lo segundo que dijo es: no me vengan a mí a decir que ya no hay pruebas. Aquí hay pruebas del panel de Naciones Unidas sobre cambio climático, o IPCC, diciendo que sí hay unos efectos terribles sobre la agricultura. El juez, siendo un poco más condescendiente, tomó en cuenta esas 2 cosas y dijo: sí, pero además yo esto lo relaciono con la constitución pakistaní y esto está afectando específicamente la salud y el equilibrio ecológico para que se pueda producir en Pakistán. Es bueno que ustedes la vean porque esto es una joya específicamente muy interesante. Lo otro que quiero decirles es lo siguiente: hay ya casos muy recientes, me imagino que algunos de ellos se van a referir a esto. El caso de Perú, de Liyúa, donde acaba de ganar, es decir, un tribunal alemán le aceptó una demanda donde él demanda a una compañía alemana porque precisamente por los gases de efecto invernadero que había provocado estaban derritiendo los glaciares de Perú, y se lo aceptaron y lo acaban de premiar. Estos son los casos que yo creo que tienen que ir a abrirse, además de los 3 que les señalé. Recientemente la Corte de Casación en Colombia, en sentencia que ustedes tienen ahí, adoptó una posición sumamente biocéntrica con el oso chucho, ¿verdad? Y me parece que es importante también verlo como cosas nuevas que están apareciendo. Esta del pueblo inuit, pues bueno, eso fue hace muchos años, pero tiene que ver con los problemas que ha habido de falta de justicia, tal vez por falta de prueba. Y por otro lado, los invito a que vean en YouTube, hay un análisis de los casos emblemáticos de jurisprudencia en el caso del cambio climático. Y yo creo que, para no dejar atrás nuestra sala constitucional, esto me lo había prestado don Enrique en alguna sentencia que creo que fue, usted estaba, ¿verdad?, como magistrado en la sala cuando se dictó esto. Bueno, en algunas de estas,
resoluciones es importante porque ya la sala, si bien es cierto, no tenía que ver necesariamente con cambio climático, pero sí tocaba el cambio climático, creo, ¿verdad?, decir el asunto. Y entonces, creo que hay tres cosas que quiero rescatar de estas resoluciones de la sala, que habló de que es un problema de todos, que tiene que haber solidaridad y la obligación de un Estado social y democrático. Pero lo otro que yo quiero, esta me la prestó Mario, me la mandó ahí Mario, y me pareció que las cuestiones tienen que empezar por aquí. Además de los aspectos de la jurisprudencia de los tribunales nacionales, yo creo que hay que empezar a ver cómo hacemos para cambiar esta gobernanza climática. Y Mario está poniendo ahí tres aspectos que me parecen muy importantes: el desarrollo sostenible de los derechos de la naturaleza y el desarrollo de los derechos humanos ambientales, a los que tal vez él se va a referir ahora. Eso es una parte muy importante que los gobiernos tienen que tomar en cuenta y los tribunales para poder empezar a hablar de una justicia climática. Y lo otro, y ya para terminar, yo creo que tiene que gestarse necesariamente lo que los brasileños han desarrollado muy bien, que se llama un Estado social ambiental. Yo creo que esta idea tiene que pegar, porque sin un Estado social ambiental va a ser muy difícil que nosotros podamos combatir ese aspecto de que vamos tan lento, de que hemos hecho tan poco y que vamos a arrepentirnos por llegar tarde en muchos de esos aspectos. Yo creo que el Estado social ambiental es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque es un Estado que tiene que regular el mercado. Y lo que se nos va a nosotros de las manos es precisamente la regulación del mercado. Lo segundo es que hay una cuestión ideológico-política. ¿Por qué? Porque tiene que plantearse una nueva ética hacia el ambiente. El planeta tiene límites en el desarrollo, la explotación de sus recursos naturales. Ese Estado social de derecho ambiental tiene que empezar a pensar en esa nueva ética hacia el ambiente. Es un Estado que tiene que tener un fuerte carácter, por lo tanto, biocéntrico, es un poco lo que hablaba antes de esa gobernanza ambiental, y algo todavía más importante, que no solo tenemos que hablar de una simple gobernanza, de un simple desarrollo de un Estado social de derecho por el desarrollo social. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado tiene que tener indicadores que sepamos que los va a cumplir. Me recuerdo la ley mexicana de cambio climático, que trae una lista increíble de indicadores y de proyectos que quiere específicamente cumplir en el campo del cambio climático. Y si se cumplen esos indicadores, pues estamos midiendo que estamos bien, y si no, de papel. Por último, otro esfuerzo, la Unión Europea lanzó en el 2013 el vivir bien dentro de los límites de nuestro planeta, y tiene la decisión, es un nuevo paradigma científico, aceptando los límites planetarios. Por otro lado, el primer Congreso de Derecho Ambiental de la OICN en el 2006 habla de la Declaración Mundial de un Estado de Derecho Ambiental. Ya se está hablando de estos aspectos que para mí son sumamente importantes. Y por último, pues tenemos textos como la Constitución ecuatoriana, que muchos de ustedes han oído hablar, donde se habla del Pachamama y que hablamos específicamente de un Estado constitucional de bienestar, es decir, un Estado ecológicamente responsable. Ya tenemos textos, ya algo se está despertando dentro de todo esto que estamos haciendo. Quiero terminar ya con esto. Yo esto siempre lo presento porque para mí, a nivel internacional y a nivel nacional, no va a haber desarrollo sostenible si nosotros no respetamos esta ecuación. Recuerden ustedes, cuando nosotros estábamos en el colegio, nos decían en química que las ecuaciones tienen que ser balanceadas, en física igual. Yo tengo una ecuación que es meramente pedagógica: P más P más menos P más P es igual DS. DS, desarrollo sostenible. La producción de bienes y servicios tiene que ser claramente realizada de una manera eficiente económicamente, aún con tratados de libre comercio, aún contra todos los deseos de desarrollo que nosotros podamos tener. Pero además, esa producción tiene que respetar en la ecuación que hagamos una protección con integridad ecológica de los ecosistemas. Si no hacemos eso y la ecuación se nos va del lado de la producción, que es lo que ha estado pasando en los últimos años, es muy evidente, pues entonces el desequilibrio en la ecuación no nos va a ayudar en absolutamente nada. Pero la otra parte de la P tiene que ver con menos pobreza. No logramos absolutamente nada con producir, con proteger, sino también tratamos de lograr menos pobreza dentro de todo el proceso del desarrollo sostenible. Y la otra P final, participación. Generaciones futuras y presentes que tienen que participar conjuntamente para evitar. Yo le puse ahí 800 millones, su compañero de la FAO nos decía que eran 815 millones por donde iba ahora la cantidad de personas que están con hambre, que no se están alimentando como se debe. Si yo creo que nosotros logramos esto, evitamos una buena cantidad de riesgos que produce el cambio climático y logramos más fácilmente la adaptación. Bueno, con estas palabras yo creo que ya he provocado suficiente, espero, a estos compañeros que están aquí. Muchísimas gracias.
Ahora sí, creo que sí ya. Ok, muchísimas gracias al doctor Rafael González Bayar por su presentación que nos hizo. Se me olvidó al inicio de que iniciamos esta actividad hablarles un poco de la metodología. Por la cantidad de personas que nos acompañan, les vamos a dar solamente, bueno, después de la presentación de don Rafael, 10 minutos a cada uno para que nos haga una presentación de su ponencia, para dejar un tiempo prudencial para poder evacuar consultas de las personas que nos acompañan en el auditorio. Dado que iniciamos hacia mi derecha, les cedo la palabra al señor José Avetino Chávez. Perdón, Joselino. Muchas gracias. Se escucha, ¿verdad? No, y de verdad agradecerle a la Comisión Agraria y a la Comisión Ambiental la gentileza de invitarnos y lógicamente de las exposiciones que se han dado, y esta última de don Rafael, pues bueno, lo que no han dicho en el Congreso, la parte internacional, el desdén que se siente porque se ha sentido a nivel mundial que el ambiente se estanca. Son realidades que la palpamos en nuestro país. Yo quisiera iniciar esto por 10 minutos. Voy a poner el reloj porque como que a mí me cuesta mucho arrancar, pero terminar no tanto. Entonces, me permito leer puntualmente esto dice: sana nuestras vidas porque seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Esto es la oración que está en Laudato Si del Santo Padre. Nuestro país, y voy a enfocarme puramente en nuestro país, yo he sentido a lo largo de ya varios años que nos hemos estancado en el tema de la justicia ambiental y lógicamente retomando las palabras de don Rafael en el tema de la justicia por el cambio climático. Hay instituciones importantes como lo es el Tribunal Ambiental, que la licenciada Adriana va a referirse, como es la parte de la Fiscalía, que también mi estimable colega la fiscal se va a referir, la Sala Constitucional y el Contencioso Administrativo, y no me meto en los tribunales agrarios. En estos, y para empezar por la Sala Constitucional, y concuerdo con la exposición que ayer o antier don Mario Peña nos decía, sí, la Sala ha tenido un retroceso en materia ambiental en el sentido de que ya no son ni proactivos, ni tan proactivos, ni tampoco perdieron el rumbo hacia lo que nos orientaron en la década del 90. Y bueno, todos coincidimos que hay una Sala Constitucional antes de Cruzitas y después de Cruzitas. Por otro lado, tenemos como una válvula de escape los contenciosos administrativos, que se acuden normalmente a ellos, pero como bien lo decían algunos expositores, tienen el serio problema que ya solo de entrada ya violenta algunos principios ambientales del derecho ambiental, como es el acceso a la justicia, o bien que si perdés tu causa, porque además tenés que ir con patrocinio legal, si perdés tu causa te pueden condenar en daños en costas. Vamos a la Fiscalía y ciertamente la Corte en su momento, ya hace algunos años, inició un programa muy importante y de verdad con mucha fuerza para preparar fiscales ambientales que lograran enfocarse en los principios del derecho ambiental y que además combinara los principios del derecho penal. Bueno,
ahora nuestro estimable colega nos va a decir, yo entiendo que si acaso, aparte de los poco personal que tiene en San José, si acaso hay 2 fiscalías especializadas ambientales fuera de San José. Y ahí se quedó el programa. Y tenemos el Tribunal Ambiental, creado en 1995, que a pesar de que es 7 u 8 artículos muy puntuales en la Ley Orgánica del Ambiente, sí le da músculo para muchas cosas, pero que tiene problemas también, porque durante tanto tiempo no se ha logrado hacer un tribunal con un músculo jurídico más fuerte, con una plataforma económica real y con crecimiento sustancial, lo cual no ha sido posible. Entonces, acá me enfoco hacia dónde tenemos que ir. Tenemos que ir buscando qué soluciones. Yo pienso que uno de los temas principales, sin meternos en tema de la Sala Constitucional, me parece que uno de los temas principales en el tema penal es que ¿quién resuelve la solicitud de los fiscales? Medidas cautelares, resoluciones de fondo, las resuelven jueces penales. Y entonces aquí tenemos algunos versus, algunos choques. El choque entre el indubio pro natura versus el indubio pro reo. Bueno, me parece que en sede penal el indubio pro reo sale victorioso en los jueces penales porque, de acuerdo a su propia formación, a esa formación que tienen, sencillamente le es casi imposible meterse en la cabeza de los principios ambientales, ¿no? Y esto hago la reflexión porque como es un espacio muy corto, en Brasil y concretamente en Amapá, lograron que los jueces penales especializarlos y administran justicia ambiental con todos los principios de accesibilidad, de reversión de la carga de la prueba, etcétera, que ustedes lo saben mejor que yo. Y ahí han sido exitosos en el tema de la condenatoria y de las medidas cautelares. Me parece que en materia de la jurisdiccional penal, el país debe avanzar hacia jueces penales especializados. Y esto lo digo porque el juez penal y la materia penal siempre es la última ratio. Y hacer la última ratio, realmente no podemos obviar que es necesario que aquí en el país la materia penal, los delitos ambientales, sean debidamente juzgados, sentenciados de acuerdo a la normativa, de acuerdo a los principios ambientales. Por otro lado, nos vamos al tema del Tribunal Ambiental. El gran problema del Tribunal Ambiental en nuestro país es que depende del Ministerio de Ambiente y Energía. Y como tiene competencias independientes, es autónomo en sus competencias, no lo es en su parte administrativa. Y el presupuesto depende del Ministerio de Ambiente. Y en este país que ya tenemos como 8 años o más, más, desde la década de los 90, 94, que se hizo esa vorágine de leyes ambientales, 94-98, aquí pasar 1 o 2, 3 leyes ambientales con énfasis ambiental, caramba, es todo más que un reto, es algo casi que imposible, sino que lo diga la Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico, es casi imposible. Y entonces pretender una reforma con leyes ambientales es muy difícil. Me parece que nos estancamos y el que se estanca pierde. Y en los 4 años anteriores retrocedimos porque desmantelaron instituciones ambientales importantísimas, y esto, entre otras, el Tribunal Ambiental Administrativo. Bueno, me parece que el ejemplo chileno es un ejemplo que, a pesar de que ellos vinieron acá, formaron tribunales ambientales, me quedan 2 minutos, formaron tribunales ambientales, lo superaron. Resulta que en Chile lograron que la parte, meter, digamos, dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa chilena, tribunales especializados ambientales, que entre sus funciones no solo ve el tema de legalidad, sino que también logran
colocarse en todos los temas, con todos los principios, o la mayoría de principios ambientales, como es la gratuidad, el acceso a la justicia, y la verdad que hasta la fecha, a pesar de que se han cometido algunos errores, han sido exitosos en la materia contenciosa. A mí me parece que el Tribunal Ambiental Administrativo debe evolucionar, y el país debe evolucionar, y hacer una parte en los tribunales constitucionales, en los tribunales contenciosos administrativos, especializados en materia ambiental, y que a su vez puedan aplicar todos los principios del derecho ambiental, todos, que no requiera patrocinio, que no requiera, y bueno, como ya me agarraron el micrófono, entonces yo de verdad que les agradezco, y muchas gracias, Blanca. Muchísimas gracias a Roselino. Le cedemos la palabra a don Oscar Johanning Mora. Muchas gracias. Oscar Buenos también días. tiene 10 minutos. Sí. Lástima, pero a mí se me dijo, es un tribunal muy nuevo, muy poco conocido, entonces me disculpan, pero tengo que hablar un poco del tribunal también para después caer en el tema en que estamos. Es un tribunal de procedimiento administrativo sancionador del Servicio Nacional de Salud Animal. Es un tribunal sanitario en realidad, casi único en el mundo, ¿verdad? Y que resuelve todas las transgresiones de la ley de salud animal y las leyes conexas, su normativa conexa de salud animal, que ahora salud animal quieren pedacearlo, ¿verdad? Y entonces hablan de salud pública veterinaria, de lo que es lo de los animales y el bienestar animal y todas esas cosas, lo que es en sí, pero es un solo proceso. Estamos en el barrial de Heredia, en Lagunilla de Heredia, y el tribunal acompaña al productor en su quehacer. Se crea por los mismos productores. Corfoga fue uno de los grandes impulsadores. Primero se crea la ley en el 2006, una ley de salud animal, la 8495, muy futurista, que maneja muy bien una de las leyes más completas que hay en el mundo en salud animal. Y nosotros nos regimos por la Organización Mundial de Salud Animal, de la OIE, y eso es lo que nos norma a todos los servicios veterinarios en el mundo. Lo crea Corfoga más que todo por el abigeato, el desmembramiento de animales en finca, ¿verdad? Y se crea mediante la ley 8799, que le da el capítulo o el título que se incorpora a la ley SENASA. Luego se hace el reglamento y se monta el tribunal en un concepto de un sistema de calidad, usando lo que es JICA Justicia 2010, ¿verdad? Usando los preceptos que le da la OIE, el organismo mundial en el mundo, y para salud animal en el mundo, y otras normas de control, ISO 17025 para lo que es los laboratorios y 17020 para lo que es el sistema de inspección. Lo integran 6 miembros, son 3 miembros propietarios y 3 suplentes de nombramiento del ministro, ¿verdad? Y estamos cada uno por 4 años. Luego, cumple lo que es la ley de administración pública en sus procesos.
Lo importante es que es una idea de los mismos productores, ¿verdad? Y entonces, dentro de los casos que vienen todo lo que son las transgresiones a la salud animal. En el caso de bienestar animal, por ejemplo, animales de compañía, tenencia responsable, animales productivos, que es el maltrato animal, y prácticas agropecuarias. ¿Cómo viene eso dentro de lo que es ambiente? Son todas esas malas prácticas que conllevan un perjuicio a la salud pública, a la salud animal, como por ejemplo porquerizas, bueno, chancheras, lo que se llaman las chancheras, ¿verdad? Ya no son las porquerizas, sino que son sistemas productivos altamente contaminantes, usando alimentación de restaurante, de sobrantes de restaurante, ¿verdad? Sin llevar buenas prácticas, sin llevar lagunas de oxidación, los purines mal utilizados y tirados a las quebradas. En la parte de salud pública, lo que son las plantas de sacrificio, que también todas las plantas de producción, todo lo que es el sistema de producción primario, que son las fincas, todos los incumplimientos a la normativa, las ventas de carne no autorizada, que son eso producto del abigeato, donde desmembran animales en las fincas, donde todo eso tiene un proceso penal también, ¿verdad? La parte de salud animal, ¿verdad? Que es, yo creo, una de las partes más importantes para nosotros, porque con la ley se maneja no solo los aspectos de salud animal, salud pública veterinaria, bienestar animal, sino que ambiente también. Es el control de dos fases muy importantes, creo yo, que es lo que se maneja en la parte de la comida de todos nosotros, en la parte de las enfermedades. Recuérdense que el 60% de las enfermedades de la zoonosis que se transmiten a los humanos, el 75% vienen de los animales, y es esa problemática tan enorme de ocupar todos los espacios, el hombre de ocupar los espacios y arrinconar los animales. Por ejemplo, el proceso que se está dando hoy en la India, en Malasia, con una enfermedad nueva, en realidad muy nueva, que se llama Nipah, que afecta todo el sistema pulmonar, digamos así, y causa encefalitis. Ya ha matado más de 13 personas y hay 1.500 personas afectadas, ¿verdad? Son enfermedades que se vuelven pandemias posteriormente, ¿verdad? Lo que ustedes oyen como influenza aviar, donde se destrozan los nichos silvestres en los países, ¿verdad? Y vienen a provocar grandes pandemias en el mundo. Don Oscar, tiene 2 minutos. Ay, sí, o por lo menos grandes problemas. ¿Qué nos falta yo lo que me faltó en la conferencia magistral fue el sistema de educación. Yo creo que con educación se apoya mucho el sistema ambiental, es el que las instituciones que auditamos los procesos de los sistemas productivos, ¿verdad? Como es el MINAE, como es el Ministerio de Agricultura, como es el Ministerio de Salud, cada uno tiene responsabilidades muy grandes y debe ser muy fuerte manejando esas responsabilidades con los productores y con los usuarios. Y una
educación muy grande en los consumidores del país. Muchísimas gracias a don Oscar. Continuando, vamos a darle la palabra a don Luis Diego, fiscal de la Fiscalía General de la República. Bueno, de nuevo muy buenos días a todos los presentes y por supuesto pues un poco acomplejado con el talante de los panelistas que hay aquí en materia de derecho ambiental, pero bueno, vamos a hacer un aporte desde la llanura. Lo que pretendo es un poco contarles a ustedes la percepción que como fiscal ambiental durante casi 20 años he tenido de la justicia ambiental. Y digo justicia ambiental porque, bueno, para los que no conocen el sistema dentro del Poder Judicial, pese a que nos cobija una misma institución, por supuesto que existen grandes diferencias, ¿verdad? Bueno, el ser humano tiende a compartimentalizarse o a clasificarse, ¿verdad?, dentro del grupo dentro del cual opera, y eso no es ajeno al Poder Judicial. Lo digo porque es muy distinto el papel del fiscal, que tradicionalmente se ha entendido como en alguna medida parcializado a favor de las causas que promueve, que defiende, que acusa, ¿verdad? Y el mismo sistema inquisitivo o acusatorio reformado más bien, con el inquisitivo también, le permite pues ser beligerante en favor de los aspectos que defiende. Y muy distinto es el papel del juez, que por supuesto tiene que mantener un papel de suprapartes, un papel de garantismo. Se habla del juez de garantías incluso de la etapa preparatoria. El juez de juicio también se tiene que mantener en una posición objetiva, imparcial. Y ese es el problema en materia de derecho penal ambiental y en materia de derecho ambiental, donde asistimos a una oposición entre un derecho penal de corte liberal, individualista, con víctimas de carne y hueso identificadas, a un derecho ambiental que es colectivo, que tutela derechos humanos de la tercera generación, identificados con grupos más o menos amorfos de personas que sufren el perjuicio, que aprovechan, digamos, el beneficio que les da el recurso, el ecosistema, y por ende cuando se produce una lesión al mismo sufren ese perjuicio, ¿verdad? Entonces cuando se habla de intereses colectivos o difusos. Entonces este tema de un derecho colectivo permea los procesos penales en materia ambiental en todo sentido, desde la legitimación tanto activa como pasiva. Entonces las víctimas son conjuntos dispersos de personas que lo mencionaba don Rafael, que cuesta identificar, cuesta individualizar, y por lo tanto es difícil pues darles acceso a la justicia penal ambiental. Y también este aspecto colectivo del derecho ambiental permea la legitimación activa, es decir, la responsabilidad, porque cada vez más es difícil identificar la fuente de la contaminación o la fuente del daño ambiental, porque proviene de estructuras organizadas, de empresas, de sociedades anónimas, que se organizan en forma piramidal, compleja, con distribución de funciones. Entonces también ahí hay un colectivismo, es decir, los infractores, ¿por qué no decirlo?, del derecho penal ambiental que más acentuadamente dañan los ecosistemas son las empresas, ¿verdad? Y por ahí se discute si la posibilidad de un derecho penal de personas jurídicas, ¿verdad? Por supuesto que es como de ciencia ficción, pero es un hecho de que cada vez más cuesta desentrañar dentro de la organización quién es el responsable, porque hay distribución de competencias, de funciones, el papel de decisión dentro de una empresa a veces está estructurado de tal manera que es difícil para los fiscales identificar a alguien como autor de un delito
ambiental. Incluso se habla también de delincuencia organizada transnacional, que es un concepto que cada vez más en los foros cobra relevancia, sobre todo en el trasiego de especies en peligro de extinción o en el tráfico internacional de madera amenazada, como especies como el cocobolo. En todos los países de Latinoamérica hay, y a veces esas asimetrías entre las fronteras, entre como por ejemplo Costa Rica-Panamá, donde hay una legislación, o Costa Rica-Nicaragua, donde hay una legislación más proteccionista de un lado y más permisiva del otro, pues eso pues plantea este fenómeno de la delincuencia organizada transnacional. Y subyacente a este aspecto se da también una pugna entre el garantismo y la tutela ambiental, ¿verdad? Digamos, si hay un derecho estrictamente garantista por las consecuencias de cárcel, ¿verdad?, que conlleva una sentencia penal, es precisamente el derecho penal, y el derecho penal ambiental está dentro de ese sistema procesal de garantías. Entonces, qué difícil para un juez conciliar la exigencia de garantías en todo sentido para el infractor, el hecho de identificar una lesión al bien jurídico concreta con los bienes medioambientales, con los bienes jurídicos medioambientales que son bienes intangibles, es decir, así como por ejemplo el derecho al buen nombre o los derechos de autor, ¿verdad? A veces una valoración del daño, por ejemplo, en tema de derecho de autor o de daño, de daño moral, por ejemplo, una persona física, va desde los $2.000 hasta $1 millón, ¿verdad? Qué difícil es tasar un daño ambiental. Entonces esto entra en conflicto con el garantismo propio del derecho penal, donde si el juez no capta esa lesión al bien jurídico medio ambiente, al ecosistema, a veces la solución más fácil es devaluar el bien jurídico y dictar una sentencia absolutoria, una desestimación o un sobreseimiento por desconocimiento de el bien jurídico ambiental. Y también este garantismo está presente en las figuras que se emplean en materia penal ambiental, que cada vez más se echa mano de la figura, por ejemplo, de la autoría mediata, en tratándose de empresas o aprovechamientos forestales, en donde está la figura del maderero, la figura del dueño de la finca, los peones que a veces son mantenidos en error por parte del maderero, etc. Entonces hay que echar mano de algunas de estas figuras que están en un límite ahí entre el garantismo y la tutela de vida ambiental, con todos los principios que esto implica. La función ecológica de la propiedad, que es uno de los principios, pasamos de una función social de la propiedad a una función ecológica. Entonces el propietario de un inmueble tiene deberes de garante en cuanto a los ecosistemas que están dentro de su finca y los bienes jurídicos que representan para la sociedad estos ecosistemas, ¿verdad? Entonces por ahí se refleja esa lucha interna en materia penal ambiental. El tema del bien jurídico tutelado nos lleva a la construcción de los tipos penales. Entonces por ahí don Joselino apuntaba muy bien que por supuesto en un proceso penal va a imperar el principio indubio pro reo. Si no es posible acreditar la responsabilidad debidamente y fundamentarla con prueba y con un análisis lógico, jurídico inapelable, pues no es posible condenar. El problema es que el problema es que en materia el bien jurídico medioambiental, como les decía, es intangible. Entonces la construcción de los tipos penales ante la complejidad de los ecosistemas y de las cadenas causales en el medio ambiente tiende a un derecho penal presuntivo, tipos penales en blanco, tipos penales de mera transgresión, porque es un derecho penal moderno que lo que pretende es facilitar la tutela del ambiente. Entonces para mí en la construcción de los tipos penales sí opera el principio indubio pro reo. ¿Por qué? Porque quien invade un área de protección, un área frágil, únicamente con demostrar la invasión,
no es necesario acreditar el daño ambiental porque se supone que es un ecosistema que su sola usurpación, su sola intromisión de actividades antropogénicas va a ocasionar un delito penal ambiental. Entonces, el juez en materia ambiental tiene que ser un juez proactivo, y qué difícil con las garantías de un proceso penal asumir un papel protagónico, operar los principios del derecho penal ambiental de manera práctica, que los ecosistemas no sean un ente inalcanzable, sino que sean recursos que cualquier operador jurídico pueda interpretar fácilmente qué es un bosque, qué es un río, y que no sea algo allá de que sumamente complejo y el juez termina por no entender el proceso y no proteger el bien jurídico, y sobre todo porque en materia ambiental el culmen, el clímax del proceso penal no se da en el juicio, se da en las etapas preliminares con las medidas cautelares. Es decir, el principio precautorio, el principio de prevención exige una tutela efectiva mediante las medidas cautelares por parte del juez para evitar que el daño se produzca y se torne irreversible. Entonces, qué difícil ordenar una medida cautelar de desarraigo de una plantación, de una empresa, de paralización, de una concesión, de un permiso que va a ocasionar pérdidas económicas a la empresa. Pero es que el derecho penal, o sea, la inteligencia del derecho penal es la tutela, la prevención y el principio precautorio, etcétera. El tema de la accesibilidad, muchas veces en materia ambiental el expediente es secreto y es únicamente accesible para las partes, pero es deseable que las organizaciones no gubernamentales, que los ciudadanos tengan acceso a los expedientes para que le aporten al juez los conocimientos que requiere para emitir una sentencia que tutele el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, ya con esto finalizo. A mí me parece que en un derecho penal que hoy día es populista, ¿verdad? El que el derecho penal ambiental juegue un papel de prevención general positiva y de prevención general negativa es difícil, pero creo que se puede alcanzar en la formación de los jueces y de los fiscales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Luis Diego. Continuamos con la señora Adriana Bejarano del Tribunal Ambiental Administrativo. Adriana, tiene 10 minutos también. Muy buenos días. Bueno, ya don Joselino dio un previo a la institución a la que pertenezco, es el Tribunal Ambiental Administrativo. Me gustaría un poco explicarles cuál es la estructura que tiene el tribunal. El tribunal está conformado por 3 jueces propietarios y 3 jueces suplentes. Está conformado por 7 abogados que son encargados y especialistas en materia ambiental. Tenemos una unidad técnica conformada por ingenieros forestales y biólogos y una biotecnóloga. La parte administrativa, ¿verdad?, que la conforma la secretaria, la recepción y los encargados del tema de presupuesto. Nosotros somos 22 funcionarios para, como lo establece la ley, ser competentes a nivel de todo el territorio nacional. Tenemos que ver todo el territorio nacional, somos 20 funcionarios, bueno, 22. Nos encargamos de conocer y resolver en vía administrativa todas aquellas acciones u omisiones que transgredan la legislación tutelar del ambiente. En este caso también incluye lo que son temas de infracciones ambientales. La competencia nos la da el 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, que fue la ley en el 95 que nos dio la creación. El tribunal se basa en los principios de celeridad, oficialidad, inmediación de la prueba. Se basa en el principio indubio pro natura, ¿verdad?, como medio y el principio precautorio. Puede establecer medidas cautelares si así lo requiere. Una de las características diferenciadoras con el tema penal es la característica de la responsabilidad objetiva, ¿verdad?, que no necesariamente se tiene que conocer quién es la persona específica o en el momento inmediato que se esté cometiendo un hecho, sino que con el solo hecho de determinar quién es el propietario del inmueble
o la persona se conoce quién es la que hizo el acto, se puede imponer una medida cautelar e incluso empezar el procedimiento de investigación sobre esa persona. Otra diferenciación es el del tema de la responsabilidad solidaria, porque sabemos que, bueno, independientemente de que yo sea la propietaria de un inmueble, si yo contraté a una persona para la tala, independientemente de que esa persona cometa el hecho delictivo, yo voy a ser, como basado en el principio in vigilando in diligendo, voy a ser la responsable solidaria con esa persona del hecho que se ocasionó. Entonces, ese tema nos da la posibilidad de poder asumir responsabilidades. El tribunal es el ente encargado también de aplicar todas las sanciones establecidas en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, que incluso pueden ser también aplicadas por cualquier otro funcionario público. Sin embargo, también son aplicadas como medidas cautelares para prevenir o controlar el daño ambiental hasta el momento en que se dé la apertura del procedimiento. El tribunal basa su procedimiento en el proceso ordinario de la Ley General de la Administración Pública. Como leyes supletorias aplica el Código Penal y el Código Procesal Penal y otras leyes especiales que se encarguen de velar por el buen funcionamiento, digámoslo así, del daño ambiental. El tribunal también no solo aplica esas leyes, sino otras supletorias, ¿verdad? El tribunal abarca no solo el tema de lo que son talas, humedales, drenajes, invasiones al área de protección, que tal vez va eso encaminado a lo que es el tema del cambio climático, ¿verdad? La prevención, la mitigación, la compensación de ese daño ambiental. El tribunal sí cuenta con la debilidad tal vez de limitante personal y de presupuesto al estar como un ente desconcentrado del MINAE, ¿verdad? Que presupuestariamente es parte del MINAE, pero sí se han tomado las acciones porque sabemos y somos conscientes de que el tribunal ha tenido un rezago en el trámite de sus expedientes. Sin embargo, se han generado por parte de la Judicatoria varias acciones, entre ellas la reforma del artículo 10 del decreto de procedimientos, en donde autoritariamente solo uno de los jueces pueda firmar las resoluciones de solicitudes de informes para agilizar y dar una celeridad a todos los casos que ingresen al tribunal. Solamente las resoluciones que son de fondo, como son el tema de medidas cautelares, revocatorias, desestimaciones, son temas que son más a fondo y que sí la firmarían las tres juezas, pero por tema de agilidad, solo una estaría firmándola de acuerdo al artículo 10. En la legislatura pasada tuvimos un proyecto de ley presentado en la Asamblea, donde también hacía modificaciones a la Ley Orgánica del Ambiente en el artículo 107, donde estaría autorizando a los abogados a la firma de resoluciones únicamente los temas de trámite, ¿verdad?, en la fase de investigación. Pero lo que son resoluciones de fondo, como las anteriormente mencionadas, las firmarían en conjunto o con el tribunal colegiado. Bueno, ya me dijeron que me quedan 2 minutos. El tribunal, aparte de eso, vigila todo lo que refiere a tema de velar por el cumplimiento de viabilidades ambientales, ¿verdad?, que no hayan incumplimiento o proyectos que inicien sin una viabilidad ambiental, el desvío de algún cauce, bueno, todo lo que refiere a violaciones a la legislación ambiental. Concuerdo que la justicia ambiental está en pleno desarrollo, diría que es incipiente.
Considero que sí debe haber más fortalecimiento en las sanciones administrativas. Efectivamente nos hemos quedado rezagadas en mucha legislación que cuenta con sanciones totalmente obsoletas, que no tienen sentido de hacer en este momento. Igualmente, fortalecimiento de las instituciones, tanto la Fiscalía como el Tribunal Ambiental y todas las demás otras instituciones que se encargan de hacer velar por las sanciones en tema ambiental para controlar y prevenir todo lo que respecta al daño ambiental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Le cedemos la palabra al doctor Mario Peña Chacón. Buenos días, buenos días a todos. En la charla del pasado martes yo les contaba de que el derecho ambiental está constantemente en evolución. Prueba de ello es la charla magistral que nos dio don Rafa González hoy al hablar de justicia climática. Vean que estamos hablando de que al mismo tiempo hablamos de justicia ambiental, justicia climática y últimamente, como también les manifestaba el pasado martes, a partir de la declaración de Brasilia de marzo anterior, ya empezamos a hablar de justicia hídrica. Y dentro de justicia hídrica empezamos a hablar ya del principio indubio pro aqua. Vean cómo la materia va evolucionando demasiado rápido y a veces si no estamos al día nos va dejando el tren. Don Rafa nos hablaba de la justicia climática y que probablemente su ineficacia o inefectividad, para ser más exactos, a través del control de los problemas ambientales climáticos a nivel internacional. Yo le apuesto más bien a la justicia climática a nivel local. Soy de la idea de que, por ejemplo, nuestra contribución nacional determinada, que fue nuestro compromiso que llevamos como país a la cumbre de París en el 2016, sobre mitigación y adaptación, trae una serie de medidas específicas que debemos cumplir de aquí al 2030. Esa contribución nacional determinada, mi criterio es que es una obligación de carácter progresiva, gradual, típica de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y por tanto, a nivel interno, aquí en Costa Rica podría ser objeto de justiciabilidad o de control jurisdiccional interno. ¿Y a quién le correspondería ese control jurisdiccional sobre los compromisos asumidos internacionalmente por Costa Rica? Al ser una materia, primero que es de derecho internacional ambiental y además estar íntimamente relacionada con los derechos humanos ambientales, vean que el incumplimiento del Estado costarricense de estas metas que nos propusimos en París podría tener afectaciones en materia de seguridad alimentaria, en materia de agua potable y saneamiento, en materia del derecho a la vivienda, en materia de derecho a la propiedad, derecho a la salud, derecho, por supuesto, al ambiente, y como tales, esas competencias recaerían o estarían en manos de la Sala Constitucional. Vean entonces que este compromiso de cooperación que Costa Rica asumió en París y que pareciera que no ser vinculante, a nivel interno nosotros pareciera que sí podríamos tener un control jurisdiccional sobre el mismo. El martes, es que aquí es donde traigo el documento. El martes hablábamos del tema del Acuerdo de Escazú en justicia ambiental. El Acuerdo de Escazú fue firmado, como les contaba, el martes anterior, en el mes de marzo. Está abierto a su firma a partir del mes de septiembre de este año y trata sobre el acceso a la información ambiental, la participación pública en materia ambiental y en materia de justicia ambiental. En materia de justicia ambiental quiero hacer énfasis que va muy vinculado el Acuerdo de Escazú con la opinión consultiva OC23, de la que hablábamos en la charla anterior. Este Acuerdo de Escazú nos trae una serie que podríamos denominar de presupuestos mínimos que tienen que tener los procesos ambientales. Esto es lo que quiero hablarles. Voy a contarles cuáles son esos presupuestos mínimos para que nos pongamos nosotros a pensar si nuestros procesos penal, agrario, administrativo, constitucional o el Tribunal Ambiental Administrativo cumplen o no cumplen con estos presupuestos mínimos. Vean, se los voy a ir leyendo. El primer presupuesto es
Órganos estatales competentes con acceso a conocimiento especializado en materia ambiental. ¿Tenemos jueces especializados en materia ambiental en las jurisdicciones? Ahí les dejo la interrogante. Procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos. ¿Cuánto están durando los procesos agrarios? ¿Cuánto nos están durando los procesos contenciosos administrativos? Yo le contaba a don Rafa que tengo 8 meses esperando una medida cautelar ambiental en el contencioso administrativo. Legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente. Tenemos procesos como el agrario que todavía no reconoce los derechos supraindividuales, el actual proceso civil y las acciones civiles resarcitorias dentro de los procesos penales tienen limitaciones en materia de acceso. La posibilidad de disponer de medidas cautelares provisionales para prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente. Medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental cuando corresponda y sea aplicable, como la inversión de la carga de la prueba o bien la carga dinámica de la prueba. Tenemos ese artículo 108 de la Ley de Biodiversidad que es riquísimo, nos ayuda a invertir la carga de la prueba, que si bien no la podemos invertir en materia penal, pero dentro de las acciones civiles resarcitorias, el juez penal tiene que aplicar esa inversión de la carga de la prueba. Mecanismos de ejecución y cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan. Aquí es donde estamos fracasando estrepitosamente. Y el mejor ejemplo, allá está don Álvaro Zagot, es la ejecución de sentencia del caso Cruzitas. Nuestro sistema procesal no está diseñado en materia de ejecución de sentencias para las ejecuciones de sentencias ambientales. Nos rebasa completamente. Es un tema que tenemos que trabajar arduamente. Mecanismos de reparación, según corresponda, tales como la restitución al estado previo del daño, restauración, compensación o pago de una sanción económica, la satisfacción de garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación. Considerar necesidades de las personas o grupos en situaciones de vulnerabilidad. Y aquí estamos hablando del enfoque de derechos humanos ambientales aplicados al derecho procesal ambiental, que es parte del derecho procesal social. Comparte muchos de sus lineamientos con el proceso agrario. Y eso probablemente ahora don Enrique nos va a contar un poco de eso. Los criterios de interpretación que le estamos aplicando al derecho ambiental, o al revés, existen criterios de interpretación propios del derecho ambiental. Y eso los jueces, nuestros jueces no lo conocen. Le estamos aplicando en la mayoría de los casos los principios del derecho administrativo. Cuando el derecho ambiental tiene sus propios principios, como por ejemplo, o criterios de interpretación, como sería el criterio de interpretación pro natura, el criterio de interpretación de progresividad, el criterio de interpretación de aplicación de la norma más favorable a favor del ambiente. Eso no lo estamos aplicando. Decisiones judiciales y administrativas adoptadas en asuntos ambientales, deben ser fundamentadas y consignadas por escrito. En eso ya el contencioso administrativo ya cambió y las sentencias ahora son escritas. Promover mecanismos alternativos de solución de controversias en asuntos ambientales. Estamos en pañales todavía en materia de resolución alternativa de conflictos ambientales, cuando en la mayoría de los casos, en materia de pleitos en relaciones de vecindad, es el medio más idóneo o el medio idóneo para poder satisfacer ese tipo de asuntos y llegar a una verdadera justicia ambiental. ¿Qué nos falta? ¿Cuáles son esos procesos que sí cumplen con estos requisitos? Un par de minutos, o ya estoy listo. Ya estoy listo. Bueno, ahí les dejo la inquietud. Nuestra justicia ambiental, nuestra propuesta, la de don Rafa y mía, en un libro que se llama El proceso ambiental en Costa Rica, es la creación de una sección especializada, que sería la sección número 11 dentro del Tribunal Contencioso Administrativo, que se encargue de los asuntos ambientales, ojalá con 3 jueces, con esa sección conformada con jueces ambientales y con las reglas específicas del derecho ambiental. Eso es a corto plazo, y a mediano plazo necesitamos la creación de una jurisdicción ambiental especializada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Mario. Acto seguido, el doctor Enrique Ulate. Muchas gracias. Buen día a todos y todas. Bueno, en realidad en 10 minutos habrá que decir tantas cosas, pero es imposible. Yo trabajo en el Tribunal Agrario, es un tribunal que tiene competencia nacional, que conoce en apelación
todos los conflictos que provienen de los juzgados agrarios de primera instancia y que tienen que ver con temas de derechos reales, de actividades productivas, de daños a la agricultura, entre otros. Quisiera comenzar recordando que la Sala Primera de Casación, en los primeros años del 90, fue uno de los tribunales pioneros en reconocer la función ecológica de la propiedad. Asimismo, fue uno de los primeros en hablar de la responsabilidad objetiva en casos de quemas, por ejemplo, para fines agrícolas. El Tribunal Agrario, a partir de 1996, reconoció la posibilidad de que los jueces en primera instancia y de oficio adoptaran medidas cautelares para dos fines distintos. Por un lado, la tutela de la producción agraria y por otro lado, para la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Esa era una tendencia que venía en las reformas procesales de las jurisdicciones agrarias de América Latina, especialmente de Colombia, el Estatuto de la Jurisdicción Agraria de 1989, que a su vez creaba un proceso especial ambiental. Era un proceso sumario rápido. Esos temas que fueron introducidos por la vía de la jurisprudencia del Tribunal Agrario a mitad de los años 90 fueron incorporados en el primer proyecto de ley de reforma a la jurisdicción agraria que llamaba Ley de Jurisdicción Agraria Ambiental, que en 1997 recibió un dictamen afirmativo en la Asamblea Legislativa y por una publicación que hizo un expresidente de la República en La Nación, enterraron el proyecto porque se dijo que ese proyecto atentaba contra la propiedad privada porque regulaba el tema de las demasías, que es un tema que viene desde la Ley de Tierras y Colonización y después pasó a la Ley de Jurisdicción Agraria. Entonces, una resistencia política muy fuerte a ciertos cambios de reformas procesales, y esa reforma era muy bien intencionada. Y les comento que en ese proyecto se incorporaba un capítulo de reforma al capítulo del Código Penal sobre usurpación y daños para incorporar los delitos agroambientales. Y además se establecía una especie de jerarquía impropia ante el Tribunal Agrario para conocer de casos ambientales. Hubo mucha resistencia, se archivó el proyecto. Bueno, voy a seguir un poquito más adelante. El Tribunal Agrario y la Sala Constitucional, lo voy a defender un poquito porque le han dado muy duro, ¿verdad? Ya yo no soy magistrado, soy magistrado, pero yo creo que también hay que hablar de las bondades y de casos concretos de jurisprudencia. Yo creo que con casos se aprende a veces más que con generalizaciones. 3 casos recuerdo de la zona sur, de Pérez Celedón. El primer caso, una niña que padecía de problemas pulmonares y de salud, que plantea un proceso ordinario contra una cooperativa de café de Pérez Celedón porque vertía las aguas residuales en una quebrada que pasaba por la casa de donde vivía la niña. La cooperativa sabía los problemas que tenía esta familia con esta niña, de las recurrentes visitas médicas, etcétera, etcétera. Ella plantea un proceso ordinario en la jurisdicción agraria y pide como una medida cautelar. El juzgado de primera instancia le rechazó de plano la demanda. Fue en apelación al tribunal y el tribunal le dio curso a la demanda en base a los intereses difusos. Le impuso como medida cautelar a la cooperativa que se le prohibía vertir residuos, esos residuos en la quebrada, y se le dieron 6 meses para que resolviera la situación. O sea, con un caso particular. El segundo caso que recuerdo de Pérez Celedón fue un recurso de amparo que conocimos efectivamente en la sala en relación con creo que era un matadero y que tenía problemas en relación con la disposición de las aguas residuales al río de
creo que era de algún río de Pérez Celedón, y entonces en ese caso la Sala Constitucional efectivamente constató que había una fuga, o sea, no era que no tenían plantas de tratamiento, o sea, pero habían fugas de los líquidos hacia el río, y ese caso fue muy interesante porque ahí fue donde se revisó el papel de SENASA, de la ley de SENASA, y observando la Sala Constitucional, que eso fue en el 2010, la ley de SENASA es del 2006, la Sala Constitucional observó, en ese caso analizó el tema del principio de trazabilidad, ¿verdad?, y la obligación, en este caso, del matadero de seguir toda la cadena hasta vertir la fuente no contaminante en el río, le ordenó al MAC crear, le dio un plazo, es más, no recuerdo si fueron 6 meses o 1 año, en crear el Tribunal Administrativo del SENASA, porque ya habían pasado 4 años y no se había creado el tribunal. Otro caso, ya para hablar un poquito de justicia climática, yo estoy de acuerdo con lo que dice don Mario Peña. A mí me parece que los tribunales nacionales pueden adoptar decisiones a través de medidas cautelares o de fondo. La Sala Constitucional, una persona particular le interpuso un recurso de amparo porque se le afectaba la propiedad privada, dado que se abrió una trocha, una servidumbre de paso prácticamente forzosa, después del huracán Mitch. Creo que fue esa apertura de esa servidumbre en propiedad privada fue para llevar alimentos a unas poblaciones y darles asistencia a unas poblaciones que quedaron totalmente aisladas. Entonces, se citó ese decreto que era, creo que del 2010, un decreto ejecutivo de emergencia donde se hablaba del cambio climático, de todas estas afectaciones. Y la Sala señaló que en este tipo de circunstancias actuales, a raíz del cambio climático, no se pueden sobreponer intereses individuales como los que se querían tutelar ahí a través del amparo sobre intereses colectivos o difusos. Otro caso fue el caso sobre las concesiones de agua dadas a una sociedad de riego sobre el río Sardinal, que ya tenía un caudal bastante grande en concesión y pidió una segunda concesión. Le dieron en una primera autorización, creo que 73 y resto de metros cúbicos, pero a raíz de un recurso que presentaron, les dieron más del doble de lo que ya les habían otorgado. Entonces la discusión de este amparo era sobre el famoso tema del caudal ecológico. Entonces habían criterios técnicos que decían que sí, que se respetaba el caudal ecológico, y resulta ser que lo que quedaba del río era tal vez un 10% o menos del caudal. Ahí habían especies endémicas, un tipo de pez gato, no me acuerdo cómo era que se llamaban, nutrias y otras especies que el hecho de conceder esas segundas concesiones, las concesiones, ojo, eran para fines especialmente agropecuarios, ¿verdad?, en donde una cierta parte del año iban a ser destinados esos caudales para actividades agropecuarias, pero también, digamos, habían informes en el sentido de que las actividades, o sea, el aprovechamiento del agua, no se había demostrado la eficiencia en el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico. Entonces, esa sentencia es muy, muy importante porque la Sala lo que hizo fue anular esa segunda concesión, ¿verdad?, y revirtió entonces el tema. Y lo más importante es que tuvo como hechos indemostrados de que no habían certeza científica. O sea, que no había certeza científica de que no se iba a producir el daño, es decir, había que demostrar lo contrario, ¿verdad? Hemos tenido casos también en la Sala Constitucional sobre temas relacionados con agroquímicos, por ejemplo, y fertilizantes. Hubo un amparo y una acción de inconstitucionalidad sobre el reglamento de agroquímicos que ordenaba la revalidación de autorizaciones para la producción y venta de agroquímicos en el país, y esa revalidación significaba someter esos productos químicos a
un análisis de ecotoxicidad, y eso significa ver, digamos, si el impacto de esos análisis podía afectar, por ejemplo, bienes animales, vegetales, la salud humana, por ejemplo, si tienen efectos cancerígenos, si afectan, por ejemplo, las abejas. Por cierto, vi publicado en el semanario Universidad un tema muy interesante de cómo se están extinguiendo las abejas que sirven para polinizar y especies y cultivos, por el uso de ciertos tipos de químicos ya prohibidos en Europa, y nosotros los estamos utilizando. Entonces, esa sentencia de la Sala es muy importante porque también aplicando un principio de prevención y de análisis de riesgo y de ¿cómo se llama?, de prueba científica, ordena que se hagan esos análisis para poder tener la revalidación para el uso de estos productos. Recientemente el Tribunal Agrario el año pasado resolvió un caso que tenía que ver con salud animal y por ende también humana, y con SENASA, que era un caso de una demanda de una productora de leche, en donde los exámenes clínicos que se le hicieron a una de las vacas productoras de leche, salió con una enfermedad que es la brucelosis bovina. Es una enfermedad, digamos, que se pasa al ser humano, y por lo tanto las medidas de protección de la salud animal y vegetal, digamos, del animal en cuanto a que forma parte de un hato y proviene a su vez de animales anteriores, y a la posibilidad de que de esa leche que produce la vaca, digamos, se hagan productos derivados como el queso, etcétera, eso, digamos, tiene todo un trasfondo técnico. O sea, hay medidas internacionales como la Organización Internacional de Episodias, hay reglamentos regionales centroamericanos comunitarios que ha dictado el Consejo de Ministros de Integración Económica, hay reglamentos nacionales que establecen digamos, todo un procedimiento para evitar el riesgo. Y entonces son temas muy técnicos que tienen que ver con salud, con medio ambiente, con todo eso, que si no se profundizan y se resuelven hacia la ligera, no se llega al punto. En ese caso concreto, el tribunal dijo que que había que aplicar el principio precautorio, ¿verdad? Que ante la contradicción científica que había de los diferentes exámenes que le hicieron a la vaquita, lo que tuvieron que haber hecho era sacrificar al animal para no poner en riesgo el hato. Y ya por último, porque ya me sacaron la tarjeta roja, podría seguir hablando, pero por último, recientemente también tuvimos otro caso en el tribunal sobre el tema de las obtenciones vegetales y la propiedad intelectual, y que tiene que ver también con competencia. Son temas nuevos, son temas que hay que estudiar, que hay que profundizar, y yo desearía que ojalá que esa sección especializada ambiental no fuera en el Tribunal Contencioso, sino que fuera en el Tribunal Agrario, o por lo menos que se haga una sección agroambiental. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Enrique Ulate. Lastimosamente, por razones de tiempo, no vamos a poder permitir que el auditorio le haga consultas a los miembros de la mesa. Sin embargo, a pesar de, es un tema muy importante, y veo que el auditorio ha estado poniendo bastante atención, y eso es, digámosle, es un buen reflejo, digámosle, de las personas que están integrando esta mesa. Entre los temas discutidos en este tiempo, pues hablamos sobre conflictos ambientales en conocimiento de las diferentes instancias, tanto administrativas como judiciales, y la forma como los abordan desde cada una de las entidades. Y también nos hablaban de temas, digámosle, relacionados con la falta de personal para poder atender tanto trabajo que tiene, por ejemplo, el Tribunal Ambiental Administrativo.
En el caso de la Fiscalía Ambiental, me estaba comentando el señor fiscal que solamente tienen 5 fiscales para atender todo el territorio nacional, más uno en Guanacaste y otro en Osa. O sea, se ve la necesidad de poder contar con más elemento humano para poder atender toda la demanda. Y la parte importante también del papel que cumple el Tribunal Agrario y la Sala Constitucional en la atención de las denuncias de carácter ambiental, y la posición del doctor González Bayar sobre la necesidad de la justicia climática. Coincidimos también sobre la necesidad de crear esta instancia especializada con especialistas en tema ambiental para que puedan entonces abarcar con un poco más de beligerancia, más tiempo, más rapidez, todos los temas que tengan relacionados con el cambio climático y con la justicia ambiental. También importantísimo el tema que habló don Mario Peña con respecto a lo que es la justicia hídrica, que es un tema de bastante relevancia en nuestros tiempos. Agradecemos a todos su participación. Voy a